¿Cómo están ustedes? Hoy quiero hablarles de la caída del muro de Berlín, un hecho histórico de gran importancia que ocurrió en noviembre de 1989. ¿Y por qué es importante este hecho histórico que comento? Recordarán ustedes que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en los años 44-45, el mundo se dividió literalmente en dos, ¿no? El mundo oriental procomunista, liderado por la entonces Unión Soviética, y el mundo occidental promercado, liderado por Estados Unidos. La expresión física de esa bipolaridad, de esa Guerra Fría, así llamada, se ubicó en Alemania. Y Berlín se dividió en dos: el lado oriental procomunista, el lado occidental pro economía social de mercado. Y Alemania se dividió en dos: la Alemania procomunista, República Democrática Alemana; la Alemania prosocial de mercado, que era la República Federal de Alemania. Entonces la caída del muro, con esos miles de jóvenes alemanes, sobre todo el lado oriental, que entusiasmados con sus manos o con martillos sacaban un pedazo del muro para llevárselo de recuerdo, significó también el fin de un paradigma de principios del siglo XX, que señalaba que la economía se podía administrar desde el Estado con planes quinquenales, decidiendo el Estado por todos sus ciudadanos qué producir, cuánto producir, a qué precio producir, las preguntas básicas de la asignación de recursos en economía. Con la caída del muro y la caída de los regímenes comunistas, quedó claro que ese sistema no funcionaba, no funcionó. El propio Juan Pablo II, el Papa, planteó en su encíclica Centésimos Annus, 100 años después, rememorando los 100 años de la encíclica Rerum Novarum que escribió León XIII, que el sistema comunista estaba destinado a fracasar porque iba contra un elemento fundamental de la humanidad, la libertad que tenemos los seres humanos para decidir por nosotros. Y el comunismo lo que pretendía era dirigir a todos sus ciudadanos diciéndoles qué hacer y qué no hacer, qué vestirse y qué no vestirse, qué alimentarse y qué no alimentarse. Es probable que los regímenes comunistas hayan avanzado en algunos temas como educación y salud, pero es claro que en el tema económico fracasaron totalmente. Y entonces la caída del muro a fines del 89 significaba no una disputa entre el sistema comunista centralmente planificado de economía y el sistema de economía de libre mercado, no, porque en Alemania lo que había y hay es una economía social de mercado. Y esto nos debe llevar entonces a reflexionar sobre el artículo 58, título 3 de nuestra Constitución, que dice que debemos tener aquí una economía social de mercado. Y cuando escucho discusiones sobre el rol del Estado y la economía de mercado, parecería que no hemos leído la Constitución, que no hemos visto lo que ha pasado en la historia y que aquí lo que se intenta hacer es una economía de libre mercado, cuando eso no es lo que corresponde. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, si el régimen comunista no es la alternativa, ¿no? Y si ya quedó demostrado con la caída del muro de Berlín y los regímenes comunistas que asignar recursos de una manera planificada por parte del Estado, decidiendo por las personas, no funciona, entonces tenemos que hacer que el mercado funcione y que el mercado funcione lo más que pueda para asignar esos recursos de la manera más eficiente. Sin embargo, está claro también que el mercado no resuelve algunos problemas: el de la pobreza, el de la desigualdad, el de la distribución del ingreso, el de la contaminación ambiental, por mencionar algunos. Y entonces el Estado tiene que entrar allí con sus políticas públicas para regular, evitar monopolios, evitar oligopolios, evitar abuso y tener políticas claras contra la pobreza, contra la desigualdad, por una buena redistribución de recursos, creando riqueza en el mercado y redistribuyendo los frutos de esa riqueza a través de los impuestos para bajar la desigualdad y disminuir la pobreza. Necesitamos un Estado diferente al que tenemos, pero no un Estado que vuelva a ser el Estado controlista, empresario, de subsidios generalizados. Ese Estado no lo necesitamos. A los más jóvenes les digo que ese Estado ya lo tuvimos aquí en los años 70 y 80 y fracasamos. Y además se puede ver en otros países donde también ha ocurrido el mismo fenómeno. Necesitamos un Estado moderno, un Estado eficiente, pero un Estado que se preocupe por la educación, por la salud, por la infraestructura, por la seguridad ciudadana, pero que también se preocupe por promover la inversión privada, para acompañar con la inversión pública la inversión privada, que es la mayor parte de la inversión que genera empleo, ingresos y permite el mayor bienestar en nuestro país.
Recordando entonces la caída del muro de Berlín, debo decirles que debemos reflexionar sobre este sistema de economía social de mercado, porque en noviembre de 1989, el triunfo que se produjo, eso sí, fue el de la economía social de mercado sobre la economía centralmente planificada a través del Estado. Muchas gracias.